Cristo. Gracias por por la palabra que ya has declarado sobre nosotros. Por eso, Señor, te suplicamos que tu presencia esté con nosotros. Tu Espíritu Santo nos esté tocando, nos esté cambiando, nos esté ministrando y señalando, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, aquellas cosas en las cuales necesitamos mejorar cada día. En el nombre de Jesús, prepara nuestros oídos para oír con oídos circuncidados. Señor, que de mi boca solamente salga palabra tuya. Reprende toda obra del maligno, toda palabra humana, carnal. Solamente tu Espíritu Santo esté, Señor, ministrando por nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos o continuamos con los temas que hemos dejado inconclusos, pero que son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Y ese crecimiento, hermanos, debe ser un crecimiento ordenado, un crecimiento en el que vaya desarrollándose la iglesia organizadamente. Fíjense que esta semana, no sé cuántos escucharon el tema del jueves, pero ese tema del jueves es un tema muy interesante si usted pudiera escucharlo, porque habla de el orden, cómo el Señor quiere que crezcamos. Hay muchas cosas que debemos platicar sobre eso, pero por hoy vamos a hablar el tema que estamos viendo, porque el Señor lo que quiere es que nos ordenemos en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en nuestra, ¿cómo se llama esto? El rebusco. El rebusco es muy importante, hermanos, para poder bendecir a otros hermanos. Y de una vez digo, pues, si alguno tiene alguna necesidad o alguien sabe de algún hermano que tiene necesidad, acérquese por acá o me pregunta, porque tenemos que entregar, pues, para que se vuelva a llenar, porque si no se llena, si no se entrega, se queda ahí. Y lo que quiero es que se entregue y siga fluyendo la bendición en este lugar. Ok, hermanos, hemos hablado del diezmo, la ofrenda, y hablamos que debe ser dada con fidelidad. El diezmo es una de las pocas áreas en las que el Señor nos permite probarlo. Fíjense que no son pocas las veces en la Biblia en donde Dios dice: probadme, pruébame. ¿Sí? El Señor en el diezmo, sí, pruébame. O sea, como que el Señor, bueno, el Señor siempre está seguro de su palabra, ¿verdad? Pero Él lo que dice es que hagamos la prueba. Yo a veces pienso que podemos nosotros estar pasando por un momento de dificultad económica y entonces decimos: ay, no voy a dar el diezmo esta semana. Y perdón, hermanos, sí, ya les he dicho, ¿verdad?, que no pedimos. Bueno, un servidor, a veces, hay 2 veces en esta semana que me ha llamado la atención mi esposa, porque ella es mi freno de mano. Porque dije algunas cosas sobre el asunto del dinero, pero yo no estoy pensando en que usted me dé dinero, yo no ando pensando en eso, pues. Pero me pongo a veces a jugar en ese sentido. Entonces, pero el Señor dice: pruébame, pruébame. Es decir, hay que tener toda nuestra confianza que Él va a cumplir lo que prometió. ¿Y qué prometió el Señor con el diezmo? Reprender al devorador por nosotros. Ya hemos platicado del devorador. ¿Qué devora? ¿Qué se come el devorador? ¿Alguien me quiere decir una cosa? La tranquilidad. ¿Qué otra cosa la paz? Sí. Las finanzas, la salud. ¿Por qué? Porque si se enferma,
tiene que ir con el doctor y va a pagar mínimo sus 500 pesos. Y usted nada más lo que el Señor le está pidiendo es el diezmo, 200, 300, 100. Pero prefiere dárselo al devorador. No usted pues, sino aquellos que no diezman, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra forma se nos va? ¿Qué otra cosa nos devora, hermano? No nos llegan las bendiciones. Las detiene, se detienen. Entonces, el devorador afecta nuestras finanzas, nuestra economía, nuestras provisiones, todo lo material. También en lo laboral no llega el trabajo y entonces nos vemos metidos en conflictos que nos va devorando nuestras finanzas, nuestra economía. Pero ¿cuál es la razón? Es el asunto del diezmo, es una de las razones. Pero el Señor dice, si me pruebas y lo haces, voy a reprender por ti al devorador. ¿Sí? No va a haber fuga en ningún área material, económica, familiar, no va a haber una fuga. La palabra probar se deriva del griego bachán, que significa probar, demostrar algo, revisar, examinar y llevarse algo a prueba. Está en el Strong 974. Entonces, solo quien sabe que va a cumplir se compromete a ser probado. Otra vez, solo quien sabe que va a cumplir, ¿qué dice? Se compromete a ser probado. Y el Señor dice, probadme. Solo el que sabe que va a cumplir también no tiene problema de examinarse. Dios dice, pruébame, examíname. Algo que solo Dios puede hacer, hermanos, puesto que Él es fiel y nunca deja de cumplir sus promesas, nunca. Así que, hermanos, yo les decía, ¿verdad? Y le pido que si lo puede analizar eso. Cuando Dios no responde a alguna de nuestras peticiones o no está respondiendo, tenemos que analizar, no a Él. Pero si Dios dijo que va a reprender al devorador, sí, pero algo no hemos hecho bien. Sí, algo no hemos hecho bien. ¿Sí me entienden? O sea, buscamos a veces el mal, me ha pasado pues, a veces busco en qué, Señor, pero si yo te he estado diciendo, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, Señor, pero... Y entonces, en lugar de buscar por qué Dios no reprende al devorador por mí, tengo que buscar en mí que estoy haciendo mal. ¿Sí? ¿Amén? Ok, entonces mire, esto significa que si somos fieles en llevar nuestros diezmos al Señor, no al Señor pastor, sino al Señor. Amén. Porque los diezmos usted los trae al alfolí y en el alfolí se distribuye para lo que se va a ocupar. Gracias a Dios, le decía el domingo fue que salimos bien con la finanza. Dios nos dio más de lo que esperábamos, pero en la semana, claro, se tuvo que ocupar que si hay que pagar una parte de la luz. Esta vez, hermanos, sí se volaron la barda los de la comisión. Nosotros, la iglesia no paga la mitad, paga menos de la mitad y nosotros pagamos lo demás, porque nosotros allá abajo sí también gastamos más luz, el doble. Entonces 6,000 pesos es demasiado. Y no voy a hablar de eso, ya me voy a meter en problemas, porque digo, hermanos, yo creo que la hermana Dori vamos a tener que pedirle que nos diga cómo hacerle y a qué oficina debe ir uno para ir a reclamar, porque a ella le estaban cobrando un dinero. Así. Bueno. No, sí, te cobran la luz del celular, la lucecita navideña, la luz de la camioneta. ¿Eh? La del vecino. Sí, ok, bueno.
Me arrepiento en saco y cilicio. Entonces, mire, esto significa que si somos fieles en llevar nuestros diezmos al Señor, nuestra economía no será afectada con escasez, hermano. No te va a hacer falta nada. Entonces, Dios prometió reprender al devorador. Entonces, ahí termina el punto de los diezmos. Vamos a hablar un poquito de la ofrenda, porque ya son los últimos puntos. Y la ofrenda, hermanos, dice la Biblia que se deriva, o más bien, se deriva del hebreo rumá, que significa ofrenda alzada, contribución dada en especie. ¿Qué es en especie? Como el rebusco, como, bueno, así pues, un animalito, cosas así, ¿verdad? Dicen, yo tengo 10 vacas, ¿cómo es que dice la canción? Yo tenía 10 perritos. Entonces, yo tengo 10 vacas, voy a dar la que le corresponde al Señor. O sea, no le estoy pidiendo, hermano, no lo tome desde ese punto de vista. Pero sí, si yo tengo pavos, por decir así, si yo tengo, o sea, yo voy a dar en especie o en dinero. Sí, sí, en especie tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Sí, también incluye lo que es ¿cómo se llama? La cosecha. Ok. Este término desciende de la raíz rum, que significa exaltar o elevar, denotando que las ofrendas o contribuciones son elevadas en alto al colocarlas sobre el altar. ¿Ok? Son contribuciones que traemos delante del Señor. Recuerde eso, se traen delante del Señor. Ofrenda también se deriva del griego eulogía o eulogia, que significa buena habla y alabanza. Es hablar bien. ¿Sí? Alabanza es hablar bien, hermano. Y también significa, viene del griego eulogeo, que quiere decir hablar bien de. ¿Sí? Cuando usted habla bien o le trae al Señor una ofrenda, usted está hablando bien de Dios. No puede venir a ofrendar, o no podemos venir a ofrendar y estamos hablando mal de Dios o de la iglesia o de la gente. Entonces, es una manera de celebrar con alabanzas de aquello que se dirige a Dios, reconociendo su bondad y con deseo de darle gloria a Él. Denota dinero enviado también a creyentes necesitados. O sea, hermanos, la ofrenda tiene que ver con un reconocer la bondad de Dios. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Amén. Y lo va a seguir siendo. Él va a seguir siendo bondadoso con nosotros, nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir llenando de su gracia, de su poder, de su amor. Amén. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Amén. Señor le va a bendecir, hermano. Esto nos indica que cuando damos nuestra ofrenda para cubrir alguna necesidad, estamos alabando a nuestro Dios, reconociendo la obra que Él ha hecho en nosotros y le honramos. O sea, cuando usted, hermanos, mire, da una ofrenda para cubrir alguna necesidad X, como decía, usted quiere bendecir a un hermano porque tiene 2 celulares. No estoy hablando un ejemplo. Tengo 2 celulares. Hermano, yo vi que usted no tiene celular. No le veo en el internet casi. No le veo en el Facebook, hermano. Hermano, usted tiene, Dios le bendijo, pues, y quiere ayudar a alguien. Amén. Dios lo hace, Dios le va a bendecir, le va a retribuir, porque es una manera de alabar a nuestro Dios, reconociendo la obra de Él, lo que Él ha hecho en nosotros. Y yo digo, bueno, si Dios me dio, bueno, voy a guardar. Está bien guardar, usted debe ahorrar, pero también debe ayudar a alguien. Amén. Y mire, le decía, lo del rebusco es como una ofrenda. Y no es mucho, man. ¿Cuánto es 50 pesos? Usted se lo gasta en una coca. ¿Sí o no?
Perdón, sin ofender. Ya dije perdón hace rato. No, no. No, sí, 50 pesos. ¿Qué se puede comprar con 50 o 60 pesos? Ya 55. 60, bendito Dios. Santo. Entonces, ¿qué se puede comprar con 60 pesos? Aceite, pasta, arroz, jabón. Sí, no todo, ¿verdad? No todo eso, pero imagínate que la hermana compra el rebusco con 50 pesos, la hermana otros 50. Hermano, esto es poquito. Vamos a ver dónde encontramos un de esos contenedores grandísimos. Entonces, hermano, no cabría ahí. Pero la verdad, a veces hace falta. No, no hace falta, pues, no nos damos cuenta porque hay hermanos que no dicen nada, pero que sí pasan o pasan por situaciones difíciles, ¿verdad? Y si la iglesia da sus ofrendas, da su ayuda o trae su rebusco, yo digo que en la iglesia no hace falta, no va a haber necesitados. ¿Sí me explico? El Señor le decía al pueblo de Israel, no debe haber un judío o israelita necesitado. Usted sabe de la necesidad de un hermano, díganos, ¿ok? Pero de un hermano. No, nosotros no somos una institución de beneficencia. Hermano, fíjese que hay un vecino que tiene, o usted trae un vecino o una persona, vente, vamos a la iglesia, allá dan ayuda. No, si es para los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Porque no queremos que estén en necesidad. Bueno, la ofrenda, hermanos, indica entonces cubrir alguna necesidad. Algunos aspectos de ella son que es voluntaria. Amén. No se puede obligar. Nadie debería, ni siquiera deberíamos, por eso es que en la iglesia se ministra la ofrenda. No se pide ofrenda, tampoco se obliga, tampoco se manipula la ofrenda, ¿verdad? Porque eso se da mucho en algunas actividades, digo, de otras iglesias, espero que aquí nunca. Pero sí, la iglesia debe prepararse cuando le toca la ofrenda, prepararse para dar 5 minutos o 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, una enseñanza sobre la ofrenda. ¿Me entienden? Estudiar y preparar, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia. Investigar las palabras, investigar qué significa, por qué dice dador alegre, por qué dice sembrar. Y así, hermanos, para que los que oyen aprendamos. Porque cuando se ministra algo, eso que estamos ministrando lo estamos llamando sobre la iglesia. Amén. Entonces, 2 Corintios 9:7 lo hemos leído muchas veces. Cada uno como propuso en su corazón, como tú propongas en tu corazón. No es aquí a ver cuál sale, cuál billete sale. No, no, usted propone desde que sale de su casa. Esto es del Señor, ya apartó su diezmo, ¿verdad? Y también aparta su ofrenda. Este es para la ofrenda. No pasa y cambia un billete de 100, ¿verdad? Este 20 pesos para la ofrenda y estos otros 80, este es para el niño, para la niña, pero bueno, usted puede hacer como guste, ¿verdad? Pero lo importante es que usted proponga en su corazón, dice, no con tristeza, y si doy, y si luego ya no tengo, no con tristeza, ni por necesidad, es que debo dar, es que necesito dar. Si yo doy un peso, el Señor me da 2, dicen algunos. No, a lo mejor no te da 2. A lo mejor usted trajo y dio 100 pesos y dice, me va a dar el Señor unos 200 más, o me va a dar 500, a lo mejor me da, pero a lo mejor te lo da con paz, ¿me entiendes? A lo mejor te lo da con gozo, a lo mejor te lo da con salud, ¿verdad?
A lo mejor te ofrece, te da un trabajo el Señor donde te bendigan o te suben de ¿cómo se llama? De rango. O sea, Dios puede bendecirnos no solamente en lo económico, pero sí nos va a ayudar también en el área económica. Entonces, no debemos dar por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no ama al que no da? Sí, también lo ama. Pero aquí, el dador alegre, hermanos, de alguna manera es mucho más amado. Porque mire, Dios ama al que no da. Pero aquí debemos tener cuidado con los que ministran las ofrendas. No importa lo que usted traiga, hermano. Fíjese que sí importa. Porque a veces ministramos eso. No importa lo que usted traiga, hermano, usted tráigalo. No, porque dice que la viuda dio todo. Eso sí importa lo que da, lo que dio. Todo lo que traía, lo que tenía. ¿Y otros qué dieron? De lo que les sobraba. Entonces sí importa la cantidad, dependiendo de lo que tenga. O sea, ya no voy a seguir diciendo eso de que no le estoy pidiendo dinero. Entonces, tampoco hará ministrarnos como ese punto pues que le acabo de mencionar, de que no importa la cantidad. Sí importa, hermano. Hay puntos que debemos analizar. Lo escuchaba pues el apóstol ayer, precisamente hablando de eso. Éxodo 36:3 dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Y qué tremendo, el pueblo de Israel sabía dar, pues estaba enseñado para dar. La Biblia entonces declara que cada quien debe dar su ofrenda como propuso en su corazón. Y esa palabra propuso se deriva del griego proraideo, como dije, proraideo, que significa traer fuera o adelante, tomar por elección, preferir y proponerse, según el diccionario Strong 4255, dice, lo que nos indica que la ofrenda debe ser traída a la iglesia, ¿de qué manera? Voluntaria. No, si yo paso por su casa y le saludo, no voy por su ofrenda, voy por usted para saludarle, para invitarle, amén. No voy por su dinero. Entonces, usted debe traerla de manera voluntaria. El cristiano debe proponerse a ofrendar de corazón, ya que Dios escribió su ley. ¿En dónde escribe la ley el Señor? En nuestro corazón. Mientras más cercana sea nuestra relación con el Señor, fíjese qué tremendo. Entre más lejos estamos del Señor, menos le queremos dar. Pero mientras más cercana sea nuestra relación con el Señor, nuestro corazón va a estar motivado a darle, considerando que a Dios no le interesa la cantidad, sino la disposición del corazón al dar. Y ahí es donde decías esta semana el apóstol, pues, de la cantidad. No podemos pedirle a alguien que solamente trae determinada cantidad. ¿Cómo le voy a pedir que dé tanto? ¿Verdad? A eso se refiere aquí cuando dice que no le interesa la cantidad, sino la disposición. Yo solamente traigo 100 pesos, 50 pesos. Dios no me va a pedir 1000, ¿verdad? En ese sentido, no interesa la cantidad. Pero si yo traigo 1000 o traigo 2000 y doy 10 pesos, no sé, ¿verdad? Cómo lo vea usted, pero estoy siendo un poquito, no estoy desproporcionando lo que Él me da con lo que yo le doy. No va acorde. Entonces, mire, el Señor dice en Lucas 21:1, levantando los ojos, vio a los ricos
que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Mire que dice Lucas 21:2. Vio también a una viuda muy pobre. Y mire cómo le dice, le pone muy pobre, que echaba allí 2 blancas. ¿Cuánto dijeron la otra vez que valían las blancas? No recuerdo. La hermana Mónica fue la que, ¿no te acuerdas? Bueno, Lucas 21:3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo? Si los otros eran ricos. Platicábamos la vez pasada que esto es para que cuando vaya a ministrar la ofrenda, dice que, hermano, los ricos daban de lo que les sobraba. ¿Sí? Cargaban el billetón. ¿Y qué? ¿Cuántos dieron? Una ofrendita. ¿Cuánto les quedó en su bolsa? Le seguía quedando bastante. Pero la pobre, la viuda muy pobre, sacó y dice: no le estoy diciendo que usted dé todo lo que tiene, porque también a veces, hermanos, usted tiene otras necesidades. Cuando usted administra su dinero, ya le hemos platicado, ¿verdad? Usted administra, pero aparta primero para el Señor. Primero. Y entonces, en base a eso, dice que la viuda dio todo lo que tenía. Todo. Y el Señor dio una afirmación: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y entonces explica: porque todos aquellos, ¿quiénes eran aquellos? Los ricos, ¿no? Echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Santo Dios. Espero que nunca, hermanos, nos atrevamos a darle sobras al Señor, porque Dios no es un mendigo, ¿verdad que no? Dios no, si Él es el que sostiene el mundo entero, Él es el dueño del oro y la plata. Entonces dice: todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, mire, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios proveerá, dijo él. Está tremendo, ¿verdad? Dios proveerá. Nada más me quedan estas dos moneditas. Y las depositó. Y el mero jefe la estaba viendo, la estaba checando. ¿Usted cree que esa mujer no fue bendecida, hermano? En el cielo le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar: oiga, ¿usted es la viudita? Sí, ya no va a parecer viejita, ¿eh? Sino una hermana joven. Y ahí le vamos a preguntar: ¿y te bendijo el Señor? Vamos a conocer historias allá, hermano, que aquí en la Biblia no están escritas. Testimonios maravillosos. Bueno, vamos a tener toda la eternidad para ir de hermano en hermano preguntándole. Otro de los aspectos importantes es que para entregarla debemos estar a cuenta con nuestros hermanos. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, él contra ti. No dice: llévate la ofrenda, no la entregues, no la pongas. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda. Porque una cosa es, qué tremendo aquí, que una cosa es traer la ofrenda y pues ya la deposité ahí, pero otra cosa es presentarla y que Dios la reciba. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántas veces nuestra ofrenda la ha recibido el Señor? ¿Y cuántas veces no? Pues no la llevo. No dice que no la traiga. No dice que no la entregue. Él dice aquí: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven
Pues ya la diste, ahora preséntala. Amén. ¿Cuántos tienen cuentas pendientes con algún hermano? ¿No? ¿Se arreglaron anoche ahí, hermano? Con la hermana. Ese está pendiente. Segunda, es que no lo voy a contar aquí. Ahí se lo cuentan los hermanos. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé otra vez, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios es maldador alegre, con una actitud sana. La ofrenda debe ser dada con alegría, hermano, no esperando una recompensa por ello. Porque dar trae la gran bendición de recibir el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Por otro lado se dice que no debe darse con dolor, ni con aflicción, ni murmurando, ni por mezquindad de querer recibir retribución por ello, porque Dios le agrada, perdón, porque eso le desagrada al Señor. Aquí nada más déjeme puntualizar lo siguiente. Hermano, ¿alguna vez ha dado su ofrenda? Yo sé que a veces lo decimos vacilando, jugando, pero ¿alguna vez usted ha dado su ofrenda y a los días dice, a la mecha, viste que se pone unos trajes el pastor? Estos trajes tan baratos allá en México. Si quieren, nos damos una vuelta, un día nos lanzamos y compramos los trajes de los hermanos. Pero mire, pero alguna vez ha pensado, ¿dónde va mi ofrenda? Dice, allá va mi ofrenda. Y cuando ve la camioneta blanca dobla por allá. Y no sabe cómo mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo para comprar esa camioneta. Se lo paso aquí entre ustedes y yo. Yo había reunido de lo que me pagan, pues, reuní 30,000 pesos. Y luego de eso, mi esposa y yo, ¿qué hacemos? Sí necesitamos una camioneta. Y entonces nos pusimos de acuerdo y fuimos al banco. Y tuvimos que conseguir 70,000 pesos. Pero la camioneta nos hacía falta, mucha falta. Le estoy diciendo para que si alguien le pregunta, ¿ah? ¿Y ustedes le dan el diezmo al pastor para que compre su camioneta? Ustedes digan amén, para que se compre un autobús para la iglesia. Pero no es por eso, no es de ahí viene, pero si hay gente que sí lo dice. Hay un ataque muy fuerte contra los diezmos y las ofrendas. La ofrenda debe ser generosa. ¿Qué es generosa? Mire, Éxodo 35:21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Quién es el que da la voluntad de ofrendar? El Espíritu de Dios. Hay gente que no podemos obligarlo, y si los hermanos tienen el dinero ahí, pero dice, y el Espíritu Santo, dale, no, Señor, es que lo voy a agarrar, y así. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Cada uno dice, ya lo leímos eso, ¿verdad? De cómo propuso en su corazón. La ofrenda entonces debe ser entregada con generosidad. Me llaman la atención los hermanos de Macedonia. ¿Se acuerdan de los hermanos de Macedonia? Que el apóstol Pablo andaba levantando una ofrenda o andaba promoviendo una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y cuando llegó con esos hermanos, dice que el apóstol Pablo a ellos no los estaba tomando en cuenta. Y fueron y le rogaron al apóstol Pablo que los dejara ofrendar. Y dice que lo hicieron generosamente, más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos por más allá de su fuerza? De sus posibilidades. Imagínense que hermano, se requiere tal cosa para ayudar. Pues yo no tengo, pero
yo voy a empeñar mi celular, voy a empeñar mi, no sé, voy a hacerlo y ahí está, pastor. No, pastor, pues, sino ahí está, hermano, mire, le traigo esta bendición. Ya, cuando el Señor me bendiga, ¿qué estoy haciendo? Haciendo algo, un esfuerzo más allá del que puedo hacer. Y esos hermanos de Macedonia dice que dieron más allá de sus fuerzas. Hermano, de verdad, y lo digo no para, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice mi papá? Para pintarles el pan. No, no, ¿cómo se puede decir? No lo digo para que ustedes, para manipularle. Yo le agradezco a Dios por la vida de la iglesia, porque esta iglesia es una iglesia dadivosa, generosa en sus ofrendas. O sea, no, lo hace y hermanos, de verdad, pero primero tuve que estar yo, mi esposa y yo, a veces en Navidad, para este tiempo pues de fiesta, donde la gente gasta dinero, nosotros agarramos y vamos a poner el dinero para el aniversario. Y me quedaba yo así, ni modo, gloria a Dios. Y ahora, hermano, ahora no. Ahora con el diezmo, la ofrenda y las contribuciones voluntarias se logró lo que queríamos hacer. Y nos gozamos, ¿o no? ¿Y sigue gozoso o ya se durmió? Eso, hermano. Bueno, entonces terminamos acá. Dice, ya que este es un principio establecido por Dios de la siembra y la cosecha, pues quien siembra escasamente, segará escasamente, pero quien siembra generosamente, generosamente cosechará. Entonces somos exhortados a dar. No es una norma impuesta, sino que presentándole el ejemplo de gracia del mismo Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre siendo rico. Entonces, 2 Corintios 8:9, ahí dice esto que acabo de mencionar. Es de resaltar que aunque el diezmo y la ofrenda le pertenecen al Señor, todo el ser integral debe ser ofrendado hacia Él, así como Él se ofreció en el holocausto por el pecado. Entonces, la ofrenda, el diezmo, el rebusco, hermanos, y nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Cuánto le pertenecemos al Señor? Póngase de pie, por favor, hermanos. Recordemos entonces que Dios, póngase de pie, recordemos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Entonces, ¿para qué nos pide el Señor? Bueno, pide obediencia. ¿Qué nos quiere enseñar con eso? Obediencia. Obedece. Pero ¿para qué le voy a dar si Él es dueño del oro y la plata? Obedece. ¿Qué nos está enseñando? Obediencia. ¿Qué otra cosa nos enseña? En contra de la avaricia, mano. Es una vacuna en contra de la avaricia. ¿Le cayó a quiénes le cayó el aguinaldo? Dice el hermano Alexia, a mí no me dan aguinaldo, pero algunos sí. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Por cierto, el aguinaldo, ya les comenté, no es asunto de la Navidad. El aguinaldo es una, ¿cómo se llama eso, Dori? Es un derecho de los trabajadores que se le da cada fin de año. Es una retribución. Entonces, hermanos, Dios pide obediencia para entregar fielmente el diezmo de lo que Él mismo nos provee. De igual forma nos da el privilegio de aportar por medio de la ofrenda para el desarrollo de su obra y la predicación del Evangelio en el mundo, para que nuestro corazón no tenga problemas de avaricia y que nuestra economía esté sana. Amén. ¿Cuántos quieren una economía sana en su vida? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.